origen en la galia poneurótica. Un origen en la galia poneurótica. De tal forma que estos músculos están hechos para movilizar la oreja, pero no la pueden movilizar. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque en algún momento un amigo, que ya no somos tan amigos, un amigo anatomista, y éramos compañeros de posgrado, y era muy buen estudiante, y muy crítico, él, como buen kinesiólogo, decía, eso tema de origen e inserción no puede ser, eso no se cumple, nunca se cumple, dijo, y lo dijo delante de todo el mundo. Sabiendo de que yo profesaba otra cosa. Y que delante de los profesores del posgrado, etc. Entonces dijo, por ejemplo, dijo, los músculos auriculares no se mueven. ¿Cuál es su origen y cuál es su inserción? No tienen origen, no tienen inserción. Eso no es que fue móvil o no móvil, eso no existe. Y la verdad es que yo dije, mejor no voy a responder. Porque da igual. Pero después dije, no, no fue así. Yo respondí y le dije, mira Luis. Mira Luis. Los músculos auriculares son vestigiales. No movilizan nada porque no lo necesitamos. Pero en teoría, sus orígenes son inmóviles. Como ese y como ese. Y están hechos para movilizar la oreja. Por lo tanto, su inserción es la oreja. Sus orígenes son la galia poneurótica y el proceso mastoides. Otra cosa es que no se mueva. Y otra cosa es que además se mueva al revés. Porque cuando usted activa el músculo occipito frontal, la galia poneurótica moviliza los músculos auriculares. Entonces algunas personas piensan que pueden mover la oreja. No. Lo que estamos viendo es el músculo occipito frontal y tiene un origen, o sea, una inserción, un origen firme en la galia. Y por lo tanto movilizan a los músculos auriculares y por eso se mueve la oreja. Pero usted no puede activarlo. Por lo tanto, el origen es periférico y la inserción es central. Fue todo una... y todos quedan así. Después terminó todo en una certeza. Bien. Por lo tanto, aquí tenemos músculos intrínsecos que nosotros no lo vamos a nombrar, solamente hablaremos de los músculos extrínsecos y son 3, y eso es todo, no se movilizan. Creo que lo más importante de eso es que en una disección se los encontraría y hay que aprender a diferenciarlo, porque pasan por encima de músculos craneomandibulares como el músculo temporal. Entonces si hace la disección se los encontraría y pensaría, estoy en el músculo temporal. No, el músculo temporal está mucho más profundo. Hay muchos tejidos antes de encontrar el músculo temporal. Son nada más que los músculos auriculares. Y si los corta, no pasa nada. Músculos de la nariz. En los músculos de la nariz vamos a tener 2. Músculo nasal y el músculo depresor del septo nasal. El músculo nasal, que es ese, tiene 2 porciones. Una porción transversa y una porción alar. La porción alar está en relación a la narina. Por lo tanto, es capaz de dilatar la narina. La narina es el orificio de la nariz. Las porciones del músculo son 2, pero no es un músculo nasal, son 2 músculos nasales, uno por lado. No pensar de que tiene porciones por lado y lado. Sus porciones son transversas, la que está en el dorso nasal, y una porción alar, la que está en relación a la nariz. Pero están unidas por una pequeña aponeurosis. Y después tenemos el músculo depresor del septo nasal, que ahí no se encuentra. Aquí tenemos el músculo nasal, porción transversa, porción alar. Perfecto, tiene 2 porciones. Y el porción acá. Ese musculito que se ve ahí pequeñito es la representación del músculo depresor del septo nasal. El depresor del septo nasal se origina en una fosa incisiva que mantenemos a nivel del maxilar, una fosita que está en relación al incisivo lateral, y se proyecta con fibras que van a ir hacia el lateral y que se van a confundir con el músculo alar, y otras que van a ir hacia el septo nasal, de tal forma de que cuando se contraen van a comprimir la narina. Entonces van a ser antagonistas de la porción alar, del músculo nasal. Como es un músculo pequeño, y dado que acá hay un músculo transverso nasal que es bastante más amplio, y además ese músculo, que se denomina el levantador común del ala de la nariz y el labio superior,
también va a actuar sobre la narina. Entonces van a haber algunas personas que van a tener una descompensación entre estos dos, entre estos músculos, entre el motor primario, el agonista y el músculo antagonista. Y cada vez que hablen, se van a movilizar la nariz, la punta de la nariz. Hay algunas personas que hablan, se ríen o lo que sea, y la nariz le hace un juego. O se ríen y la nariz se les levanta. Y la verdad que normalmente no les gusta, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer ahí? Dejar de que alguno de estos, que son dilatadores, se inserten en la región, de tal forma que se seccionan, de manera muy superficial, se seccionan y ese problema disminuye. O bien se secciona el depresor del septo nasal y ese problema se acabó. Y como son pequeñas fibras, se puede hacer de manera muy, muy imperceptible porque se hace por el fondo de la boca. Y aquí tenemos el músculo nasal. Fíjese cómo es un músculo amplio, incluso se proyecta hacia la región de maxilar, ¿ya? No es un músculo que actúe solamente a nivel de la nariz, del torso de la nariz, sino que se proyecta incluso hacia la piel de la región, hacia la región maxilar. Músculos de los labios, son varios dilatadores. Y también son varios compresores. Los dilatadores tenemos todo eso. Lo importante es que los que están con un signo hay que verlos como músculos que son profundos. Es decir, los músculos que están en relación a los labios se dividen en superficiales y profundos. Los superficiales y los profundos, ambos pertenecen al SMAS, solamente que los profundos están en una región levemente más profunda y no se van a poder visualizar con facilidad, ¿ya? Van a tener que hacer una disección de la musculatura superficial para poder verlo. Y los constrictores son dos: el músculo orbicular oral y un músculo que está 6 meses en la vida de una persona y después desaparece. El músculo compresor de los labios. Un músculo que tienen los bebés, un músculo que es netamente para amamantar y que hace un sello perfecto entre el pezón y la boca del bebé, y después se transforma el músculo compresor del labio y se desinserta y finalmente queda expresado en la punta del labio superior como el tubérculo de Cupido. Mire qué romántico. Maravilloso. Un vestigio de cuando fuimos bebés. El tubérculo de Cupido. Y además, el tubérculo de Cupido se considera uno de los signos de belleza. Por lo tanto, personas que tienen ese tubérculo más prominente es un signo de belleza. Que tiene un labio parejo y que no tiene tubérculo de Cupido, en realidad no es un labio bonito, ¿ya? En la punta del labio superior. No lo mire tan cerca a usted, está mirando muy cerca. Haciendo la búsqueda de demasiado. Este es uno de los músculos que es profundo. Se llamaba músculo canino porque se originaba en la fosa canina. Es un músculo profundo, pero después pasó a llamarse el elevador del ángulo oral y ahora se llama levantador del ángulo, ¿ya? Levantador del ángulo oral es un músculo profundo, es un músculo que se mantiene en el SMAS y que además se inserta en el moveolo, es decir, en esta estructura que va a ser lateral al labio y que va a dar un origen común a todos los músculos que se inserten ahí. Después tenemos el músculo buccinador, también es profundo. El músculo buccinador es un músculo que dijimos tenía fascia, es facial, pertenece al segundo arco faríngeo. Su origen es a través de un ligamento que se denomina ligamento pterigomandibular, pero después el ligamento se transforma en un rafe. Un rafe es una estructura tendinosa que delimita dos músculos distintos. Entonces el rafe se va a denominar buccinato faríngeo, buccinato, el músculo buccinador. Por lo tanto, el rafe buccinato faríngeo derivado del ligamento pterigomandibular va a ser el origen de este músculo y se va a insertar en los procesos alveolares maxilares y los procesos alveolares mandibulares para finalmente tomar una inserción final que va a ser libre a nivel del moveolo. Por tanto, va a estar para movilizar el ángulo oral, pero más bien es un músculo que le da
la contención a la mejilla, el músculo que constituye la mejilla. Y que su nombre deriva de trompeta, bucinador, de trompeta. Por lo tanto, es un músculo que sirve para soplar, bucinador. Y tiene otra característica importante, está atravesado por dos estructuras. Una es esa, que está expresada ahí, que se denomina el conducto parotidio, ex conducto de Stenol, conducto parotidio, y otro nervio que lo atraviesa y que se denomina nervio bucal, que lo atraviesa pero no lo inerva, porque termina ese nervio inervando la mucosa de la cara interna de la mejilla. El nervio bucal entonces lo toma y lo atraviesa, y el conducto parotidio, que es el conducto salival de la glándula parótida, también lo atraviesa para llegar hacia la región oral. Este musculito se llamaba cuadrangular o cuadrado del mentón. Ahora se llama depresor del labio inferior. El depresor del labio inferior, ahí también lo ve, es un músculo también profundo, considerado profundo. Se origina en la línea oblicua de la mandíbula y se inserta en el labio inferior, en la piel del labio inferior. El músculo ex borlas del mentón, ahora se llama cuadrado del mentón, es un músculo que se origina en el mentón y se va a insertar de manera romboidal en la piel de la misma región para poder provocar un acercamiento de la mucosa, y es el músculo que le proporciona la acción del puchero, ¿ya? O cuando se le está acumulando comida en el fondo del vestíbulo oral, para poder sacar esa comida sin la lengua, se va haciendo de manera automática a través del músculo cuadrado mentoniano. Aquí tenemos viendo una imagen de musculatura que es craneomandibular o músculos masticadores con músculos faciales, pero son arcofaringios distintos, ¿ya? Los craneomandibulares son del primer arcofaringio, los faciales son del segundo arcofaringio. Ahí estamos viendo músculos faciales. Aquí estamos viendo, por ejemplo, el músculo cuadrado o el depresor del labio inferior, el músculo depresor del ángulo oral, el levantador del labio superior y el ala de la nariz, el músculo transverso nasal, porción transversa. Ahí estamos viendo el músculo bucinador, ¿cierto? Ese pequeño musculito, músculo levantador común. El levantador común del ala de la nariz y el labio superior es un músculo superficial. Es un músculo que va en relación a la región nasal y que proporciona el surco que se denomina nasogeniano. Un surco que divide la nariz de la mejilla, surco nasogeniano, y que termina en fibras que van a ir hacia el ala de la nariz y van a ayudar a la porción alar, y en fibras que van a ir hacia el labio superior. De tal forma que es capaz de movilizar el labio superior hacia superior y además dilatar la narina. Levantador común. Aquí estamos viendo el músculo levantador del labio superior. El levantador del labio superior se distingue del músculo levantador del ángulo oral, en que este es superficial y este no llega al almodeolo, este llega al labio superior, o si no tendría que llegar acá, y es superficial. De hecho, el músculo canino o el levantador del ángulo oral no se puede ver aquí, porque esto es un tejido más superficial. Aquí estamos viendo los músculos cigomáticos. Los cigomáticos son menor y mayor. Claramente sabe cuál es cuál, ¿cierto? El cigomático menor es medial y se origina en el arco cigomático, pero más cercano al hueso cigomático, y se inserta en el labio superior, en la piel del labio superior. El cigomático mayor, en cambio, se origina en el arco cigomático, pero en la porción del temporal, está bien atrás, la porción del temporal, y se va a insertar en el modeolo, es otro de los músculos que se inserta en el modeolo, y también en el labio superior, en la piel del labio superior. Después tenemos, aquí no se ve, pero tenemos ese musculito, que hace 30 años más o menos, se pensaba que no existía, que era un músculo que estaba como vestigial, pero después se empezó a ver que eran malas disecciones, que sí se existe. Es el músculo risorio, antes llamado risorio de Santorini, ahora risorio a secas. El músculo risorio proporciona, está mal puesto su nombre, no es de la risa. En realidad, el músculo risorio, cuando se activa, produce una risa irónica. La risa esa, que el ángulo de la boca no va hacia superior, va hacia de manera horizontal. ¿Ya? ¿Y dónde se origina? En la fascia del músculo massetero, en lo profundo, en la fascia del músculo massetero, y va
a insertarse hacia el modelo. Por ejemplo, esto como de las margaritas, que es un musculito, ¿no? Sí, es una combinación entre la musculatura y la grasa de la región. Porque mire, ahí se puede ver el músculo cigomático menor y mayor. Hay una diferencia entre ambos, un espacio. Fíjese que ese espacio está relleno con grasa, ¿cierto? Y esa grasa proviene de los territorios profundos de la cara, se llama cuerpo adiposo de la mejilla. Y ese cuerpo adiposo de la mejilla tiene varias expansiones, pero lo importante es que el cuerpo adiposo de la mejilla, a esta región, se le denominaba bola adiposa de Bichat. Y ahora, cuando una persona, por genética, tiene muy poca grasa entre ambos músculos cigomáticos, se forma un espacio que conforma finalmente las margaritas. ¿Ya? Es un aspecto genético, y también se considera un signo de belleza. Porque en realidad la disminución del cuerpo adiposo de la mejilla le da el aspecto de una cara más alargada y de una cara más estilizada. Por lo tanto, las margaritas hay gente que se hace cirugías para hacer las margaritas. Para extraer el cuerpo adiposo de la mejilla solamente para tener margaritas. Depresor del ángulo oral. El depresor del ángulo oral en algún momento fue llamado triangular del labio. El depresor del ángulo oral se origina en la línea oblicua de la mandíbula, pero más cercana hacia el mentón, y se inserta en el modeolo, que está cercano a la comisura oral, en el modeolo. Y el orbicular del labio. El orbicular del labio es un músculo bastante particular, porque tiene dos porciones. Una porción que se denomina músculo extrínseco y una porción más central que se denomina intrínseco. El músculo intrínseco tiene también dos porciones. Una porción que se va a denominar labial, que va a ser profunda esa, y que va a ser concéntrica y que le va a dar el volumen al labio. Y una porción que se denomina incisiva, que está mal cerrada por inferior y prácticamente no está cerrada por superior. De tal forma de que esas fibras incisivas dejan un espacio que es tegumentario para que se forme un filtrum, un espacio, un surco, que se denomina filtrum labial, el filtrum labial, que denota un espacio de separación entre la nariz y la boca. El filtrum labial también es un signo de belleza, y también se puede crear. Por lo tanto, la estética facial también muchas veces lo hacen con ácido hialurónico, hacen un espejo. Pero antes no se sabía esto, no se sabía que las fibras incisivas en realidad no se unían. Entonces, cuando se hacían cirugías de labio fisurado o de ex labio leporino, lo que ocurría es que suturaban toda esta región, suturaban todo esto y la persona tenía una recuperación bastante buena, pero había un problema, era que la gente cuando veía a la persona que se había hecho la cirugía antiguamente, sabía que tenía labio fisurado, pero no tenía que decirle nada. Algo tiene extraño. Y tenía una pequeña marquita, no, él tuvo labio fisurado. Pero venía otra persona que se había caído alguna vez y tenía una marquita y usted decía, no, pero él no tiene labio fisurado. Es una cicatriz. ¿Qué es lo que ocurría? Es que le habían borrado el filtrum. Por lo tanto, ¿qué se hace ahora en cirugía plástica para esos pacientes? Las fibras incisivas, imagínense la microcirugía. Las fibras incisivas se detectan y se suturan a la piel, a los tegumentos, y se deja la separación para que no se vuelvan a unir. De tal forma que ahora se crea esa sensación y se le forma el filtrum, mantienen una cicatriz, pero la persona pasa inadvertida y claramente no se nota de que tuvo ese conjunto de cirugía. Son muchas las cirugías que van haciéndose los pacientes con labio fisurado. Depende de la gravedad. Y el músculo platisma. El músculo platisma se le denominaba cutáneo del cuello, ahora platisma, está desarrollado mucho en algunos animales como en los caballos, en donde pueden movilizar el cuello, porque no tienen extremidades, por ejemplo, para rascarse. Entonces pueden espantar las moscas o alguna cosa con este músculo. En nosotros está disminuido su representación, pero tiene una importancia en relación a que venas de la región un poquito más profunda, pero también son venas superficiales, como la vena yugular externa, está fija el músculo, de tal forma que cuando el flujo de sangre está pasando por esa región, el músculo platisma siempre lo mantiene dilatada.
Si se hace un porte de la vena yugular externa, se mantiene dilatada también porque el músculo platisma está actuando sobre ella y por lo tanto no se coagula. Y entonces la persona se desangra y se muere por una hipovolemia. ¿Qué hay que hacer cuando la persona tiene un corte en el cuello de ese nivel? Compresión, porque el músculo platisma se va a encargar de hacer de que se vacíe la sangre, ¿verdad? Porque están insertos, están como suturados. La vena yugular externa pasa y se sutura a la fascia de este músculo. Este músculo sí tiene fascia, ¿ya? Y no pertenece al ESMAS. Y su inserción es a nivel infraclavicular y a nivel del hombro. Su origen está dado a nivel de la mandíbula, en el margen mandibular, y también tiene un origen en el moveolo. Por lo tanto es inmóvil para él. Por eso no pertenece al ESMAS. Está hecho para movilizar las estructuras que son de la piel del tórax. Porque si usted lo activa, cuando lo activa, fija la mandíbula primero. Para activarlo, idealmente tiene que fijar la mandíbula cerrando la boca. Cierra los dientes, fija el modeolo y entonces tracciona la piel que está a nivel inferior, nivel infraclavicular. O sea, también se puede activar perfectamente. Finalmente, lo que nosotros hablamos es sobre el músculo occipito frontal, el músculo prócer, el músculo superciliar, el músculo orbicular del ojo, porción palpebral y porción orbitaria, el músculo elevador común del labio superior y el ala de la nariz, el músculo nasal con su porción transversa y su porción alar, el músculo prócer, el músculo superciliar, el músculo levantador del labio superior, el levantador o el cigomático menor, cigomático mayor, el risorio, el extriangular del labio, cuadrado del mentón, el borlas del mentón y el músculo orbicular del labio, porción extrínseca, intrínseca, labial e incisiva. Además del músculo depresor del septo nasal. Usted debiera manejar todos estos músculos en el laboratorio y los tenemos todos. Por lo tanto, la idea es que usted maneje orígenes e inserciones para ver cuál es el músculo, dónde tracciona, cómo funciona en relación a las cavidades, y vamos a tener laboratorios que van a estar hechos para cabeza y otros laboratorios para tórax y otros laboratorios para miembros. ¿Ya? Bien, chiquillos.